Ayer vimos esto. Ayer estuvimos hablando de la Organización Mundial de la Salud, de Donald Trump, de las mortales conspiraciones de antivacunismo, de patrañas de todo tipo, muchas de ellas, por supuesto, promovidas por Donald Trump. Y tuve con nosotros al doctor Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, que es un hombre que sabe todo lo que hay que saber sobre la Organización Mundial de la Salud, lo que es en realidad, lo que se miente que es, lo que se falsea que es, la importancia que tiene y lo que va a pasar ahora que Estados Unidos se ha retirado. Argentina también se ha retirado, pero su influencia, su efecto es, digamos, despreciable o minúsculo comparado con el efecto que tiene la retirada de Estados Unidos, porque era el más grande aportador, el más grande colaborador económico, pero no solo económico, sino científico, técnico y con personal de la Organización Mundial de la Salud. Y no quiero que me digan, claro, pero Estados Unidos lo hacía por interés. Bueno, claro que lo hacía por interés. Claro que lo hacía por interés, pero eso no quiere decir que fuera malo lo que hacía. Como tú, te voy a poner un ejemplo que no le mencioné a Daniel, pero que me parece importante. Una de las responsables de los programas del SIDA en África explicó que se estaba interrumpiendo el flujo de medicamentos, de unos medicamentos que impiden que los niños que nacen con VIH tengan SIDA, y estos niños a la larga desactivan el virus, no necesitan estar tomando sus medicamentos toda la vida. Pero decía ella, con 20 días que no hay estos medicamentos, habrá cientos de niños que desarrollen el SIDA, por lo tanto van a morir en un plazo de 8 meses máximo. Y son cositas así, no son los grandes programas, sino las cositas así. 100 niños por allí, 1000 niños de por acá, la vacuna contra la poliomielitis en Pakistán, la vacuna contra el sarampión en otros lugares donde no se llega, el combate al ébola, que hay un brote de ébola ahora, no solo en el medio rural, sino en Kampala, la capital de Uganda, hay un brote de ébola. Tenemos la gripe aviar, que está cada vez más afectando no solamente el negocio de las aves, sino que está infectando seres humanos. Como comentaba Daniel, ya mató a una persona la gripe aviar. Es probablemente la siguiente pandemia que vamos a enfrentar, y todo eso tendríamos que hacerlo, pues de momento, sin los Estados Unidos, sin su cooperación, sin su dinero, sin su ciencia, y con las consecuencias mortales que indudablemente va a tener.